El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, en esta ocasión nos estará acompañando también este cuadro que es obra del artista y también un amigo, Tomás Torres. Él es también estudiante del Seminario de la Diócesis de San Cristóbal y bueno, lo que representa su cuadro es precisamente uno de los elementos centrales de la Eucaristía católica, que es lo que se conoce como la custodia. La custodia es el repositorio de la hostia y bueno, habría que enunciar entonces la gran importancia simbólica de la hostia, que para la religión católica no es otra cosa sino el cuerpo de Cristo, la hostia que está justo al centro de la custodia. ¿Cuál es la gran importancia también de este cuadro, desde mi perspectiva? Bueno, que nos está hablando de una forma de resistencia, precisamente porque este cuadro representa también a la teología india, la teología construida a partir de todo, la espiritualidad de los pueblos de los Altos de Chiapas, la espiritualidad de nuestros pueblos indígenas, y es entonces, está conformada entonces precisamente por este proceso de inculturación, que es justo un diálogo entre la religión. El proceso de inculturación es pensado como un diálogo entre la religión católica y la religión de los pueblos mesoamericanos originarios. En este cuadro podemos ver como esta representación, la representación de esto que estoy diciendo, a las 13 velas que se encuentran aquí abajo, recordando la importancia del número 13 para los pueblos mesoamericanos, en este caso el pueblo mayense, el pueblo maya, y bueno, la custodia, que está rodeada también del humo del copal, que está presente en la liturgia de esta teología india. Y bueno, es un placer para mí compartir con ustedes este bello cuadro. Hola, soy Tania Ramos Pérez y bienvenidos todos a esta tercer cápsula del proyecto Si Aristóteles hubiera guisado, Sor Juana Inés de la Cruz y su cocina. En la primera cápsula habíamos comenzado con una contextualización del por qué hablar de la cocina y de la importancia de la cocina para Sor Juana Inés de la Cruz. En la segunda cápsula hacíamos un bosquejo de la realidad histórico, social y cultural en la que vivió Sor Juana Inés de la Cruz y cómo se podía pensar desde ahí la cocina como un espacio de resistencia ante las diferentes determinaciones sociales que nos acontecen incluso ahora en la actualidad. Y en esta tercera cápsula mi interés es ahora enunciar y también bosquejar el por qué, cómo fue que logró Sor Juana Inés de la Cruz pensar a la cocina y pensar todos los espacios cotidianos en un gran esfuerzo de erudición, pero también un gran esfuerzo de reflexión, incluso de esos espacios que a veces, precisamente por cotidianos, a veces se nos pasan por alto. Entonces ella, a pesar de estar muy cercana al ejercicio de la lectura, además de eso, estuvo cercana a todos los demás espacios desde diversos modos de acercarse al conocimiento de esos espacios, que no implicaban una relación forzosa con los libros. Creo que en buena medida algo que no se ha trabajado tanto como es el aspecto literario de la obra de Sor Juana, se ha trabajado menos a veces y se ha visibilizado menos la enorme importancia que para ella tuvo la teología. Ella expresó en varios de sus documentos que lo que ella quería principalmente era ser teóloga, estudiar teología, algo que era imposible para las mujeres de su época. Pero iniciemos por enunciar qué es la teología. La teología es una disciplina que va a estudiar todo aquello que se relaciona con Dios
pero desde los textos considerados sagrados y los textos revelados. En el caso de la religión católica, a la que pertenece Sor Juana Inés de la Cruz, el texto revelado es la Biblia católica, que contiene en sí el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para el caso de los musulmanes, el texto revelado desde el que se hace teología es el Corán. Para los judíos, el texto revelado es únicamente el Antiguo Testamento. ¿Y por qué la gran importancia para Sor Juana de la teología? Porque para su época la teología era la ciencia máxima. La teología era a través de la cual se explicaba absolutamente toda la realidad. Y cuando digo absolutamente toda, es absolutamente toda. Porque nosotros, para comenzar a hacer esta diferenciación, bueno, este acercamiento desde nosotros como seres modernos y de herencia occidental, quizás nos cueste ahora sentirnos cercanos a lo que probablemente Sor Juana Inés de la Cruz pensaba como su realidad. Porque ahora como modernos pensamos esta realidad en términos objetivos, en términos materiales, en términos de lo que podemos explicar a través de nuestros sentidos, o que nos ha explicado la ciencia exacta, las ciencias conocidas como las ciencias exactas o las ciencias duras, la física, la química, la matemática, etc. Entonces, pero para la época de Sor Juana Inés de la Cruz todo era explicado a partir de la teología, porque todo era explicado precisamente en un sentido religioso. Voy a leerles ahora los textos estos en los que Sor Juana Inés de la Cruz enuncia que ella lo que quería hacer era teóloga. Dice: bien que yo procuraba elevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque el fin a que aspiraba era a estudiar teología, pareciéndome menguada inhabilidad, siendo católica, no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar por medios naturales de los divinos misterios, y que siendo monja y no seglar, debía por el estado eclesiástico profesar letras. Con esto proseguí, dirigiéndome siempre, como he dicho, los pasos de mi estudio a la cumbre de la sagrada teología, pareciéndome preciso para llegar a ella subir por los escalones de las ciencias y las artes humanas. De estos escalones que menciona Sor Juana Inés de la Cruz ya han hablado muchísimos teólogos, entre ellos, y que era uno de los principales teólogos para la época de Sor Juana y que en ella hay una influencia tremenda, es el caso, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia Católica. Y entonces pensar en que esta realidad toda se puede enunciar y se puede percibir a través de la teología es pensar también que cada una de las cosas, para irnos sensibilizando en esta otra forma de ver la realidad, pensar que todo lo que está en contacto con nosotros, todo aquello que podemos percibir, está ahí no solo porque es creación divina, sino también porque tiene un fin, y su fin, que lo que hace que eso que existe sea verdadero, cualquier cosa que exista sea entonces parte de esa gran verdad, es también eminentemente encauzado a la bondad. Es decir, la finalidad de todo es la bondad, porque la bondad en sí misma es Dios. Entonces, todo tiene un sentido para mí, mi realidad tiene un sentido para mí, porque precisamente ahí está Dios, en aquello que nos parece lo más mínimo, en cualquier objeto por pequeño que sea, ahí está Dios y está encauzado hacia la bondad, y por lo tanto también es verdad. Ese va a ser el rasgo esencial de la teología, y por eso Sor Juana Inés de la Cruz va a considerar todos los espacios dignos de estudio, espacios dignos de reflexión, espacios que nos van a encaminar hacia esa gran bondad que es Dios. Y bueno, diversas fuentes, bueno, digamos que entonces el sentido propio de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz estaba establecido en esta forma teológica de percibir la realidad.
Sor Juana Inés de la Cruz, diría el filósofo Edmund Husserl, diría que religiosamente o teológicamente habitaba el mundo Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, seguimos. Sor Juana Inés de la Cruz entonces quería ser teóloga. Ha habido mucha polémica en torno a si a ella se le permitió perseguir estos objetivos de llegar a los estudios teológicos, o hasta dónde se le permitió o no. Se pensaba que el clero había ejercido sobre ella una presión muy fuerte y que prácticamente le habían obstaculizado todo aquello que la pudiera ella acercar a esto. Sin embargo, los recientes estudios que menciona precisamente el investigador Guillermo Schmidhuber dan cuenta de que es el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, quien se da el nombre a sí mismo de Sor Filotea de la Cruz, y es la carta que se le dirige a Sor Juana y que luego ella contesta y se conoce como la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Bueno, en realidad esta Sor Filotea de la Cruz era el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, y se conoce ahora el documento en que Fernández de Santa Cruz vuelve a contestar a Sor Juana y le dice que ella puede dedicar el tiempo que ella guste a los estudios teológicos, que ella puede dedicar horas de su vida diaria a ese estudio, pero, ojo, aunque se le está dando esa libertad, no por ello podía Sor Juana Inés de la Cruz, igual que los varones, los sacerdotes, ser teólogos y por lo tanto ser maestros de teología. Eso era algo que estaba prohibido en ese entonces para las mujeres. Voy a leerles ahora un pequeño fragmento que está en este libro de Guillermo Schmidhuber, donde él construye esta relación también de la teología con la cocina para Sor Juana. La teología de Sor Juana no solo se centra en la figura divina, sino también en la realidad humana presentada en sus comedias, con la escenificación del amor humano en sus diferentes facetas, y hasta en menudencias como en sus afanes culinarios, que mientras cocinaba se hacía más sabia. Pero pensemos que ser más sabio, la importancia de ese ser más sabio estaba porque era un camino hacia la bondad, porque en esa bondad siempre va a estar Dios. Y bueno, voy a leerles ahora uno de los textos también principales en términos de la gran influencia que tuvo este texto para Sor Juana Inés de la Cruz, un texto que ella seguramente leyó y que ejerció una gran influencia precisamente porque se convierte en uno de los textos principales para todos, para los grandes teólogos también de la Iglesia Católica. El libro es Los 4 libros herméticos de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, los griegos lo consideraban un dios. Los escolásticos lo consideraban más bien un personaje que había existido, un personaje mítico, pero los estudios recientes dan cuenta de que parece ser que todos estos textos no fueron escritos por una sola persona. Entonces es bueno pensar que todo este gran legado para la teología pasada y actual fue escrito por una comunidad de sabios. Voy a leerles un extracto de esto, también pensando en hacer una reflexión desde acá, desde la propuesta también de Sor Juana, pensándola como una urgencia para la actualidad que vivimos ahora, porque a veces pensar esta realidad desconectada por completo de la espiritualidad o de cualquier cosa que nosotros consideremos como divina, puede sustentar también estas prácticas tan superficiales, tan frías, en las que a veces los seres humanos nos enfrentamos a la realidad o a nuestros congéneres. Y entonces desde esto es posible pensar que los grandes problemas que vivimos en la actualidad, como la violencia, la facilidad con que alguien puede llegar a matar a otro, la facilidad con que se desaparece, la facilidad con que se mutila, la facilidad con que se secuestra, la facilidad con que se acosa, etcétera, están afincadas también en esa forma totalmente aespiritual
de la vida. Entonces, pensemos que esto puede contribuir a retomar esta gran parte del ser humano, que es volverse un ser humano empático, porque vive también la vida espiritualmente y considera al otro a través de esas formas de empatía. Voy a leer ahora. Dicen: si quieres contemplar al Creador, incluso en las cosas mortales, en lo que está sobre la tierra o en las profundidades, reflexiona, oh hijo mío, en la creación del hombre en el vientre de su madre. Examina con atención el arte del obrero. Aprende a conocerlo a partir de la divina belleza de su obra. ¿Quién ha redondeado la esfera de los ojos? ¿Quién ha horadado la abertura de las narices y orejas? ¿Quién ha abierto la boca? ¿Quién ha tendido y enlazado los nervios? ¿Quién ha trazado los canales de las venas? ¿Quién ha endurecido los huesos? ¿Quién ha envuelto la carne con piel? ¿Quién ha separado los dedos y los miembros? ¿Quién ha dilatado el hígado? ¿Quién ha formado las cavernas de los pulmones, las cavidades del vientre? ¿Quién ha puesto en evidencia las partes honorables y ocultadas las otras? Mira cuánto arte en una sola materia, qué trabajo en una sola obra, por doquier la belleza, por doquier la proporción, por doquier la variedad. ¿Quién ha hecho todas esas cosas? ¿Quién es la madre? ¿Quién es el padre? Sino el único e invisible Dios, que ha creado todo por su voluntad. Y bueno, me parece un texto incluso bello. Y bueno, concluir esta sección de la cápsula hablando también de que Sor Juana Inés de la Cruz habría estado muy seguramente feliz de ver que ahora las mujeres tienen la oportunidad de ser ellas también teólogas, y precisamente los estudios y las investigaciones más profundas y que están contribuyendo mucho a reflexionar nuestra actualidad y la visibilización del papel de la mujer en las propias religiones, dentro de los mismos, visibilizando el gran papel de las mujeres dentro de los propios textos revelados, son precisamente teólogas, mujeres que desde dentro de la iglesia están haciendo una gran labor en este sentido. Mujeres como Cynthia Bourgoul, por ejemplo, que tiene este libro, justo un gran trabajo sobre María Magdalena. Rosemary Radford Reuter es otra gran teóloga que está haciendo mucha labor. Dorothy Day, que ella ya no vive, pero también fue una gran teóloga. En el caso de está también Elizabeth Schussler Fiorenza. Está en el caso de Latinoamérica la mexicana Marilú Rojas Salazar. Y bueno, Sor Juana Inés de la Cruz habría sido feliz de ver que ahora sí les es permitido a las mujeres, y que ellas son las que están haciendo estas grandes contribuciones para recuperar en nuestra actualidad esta importante espiritualidad humana. De nuevo estamos en la selva baja de San Fernando, Chiapas, y ahora voy a compartirles un villancico de Sor Juana, un villancico en el que se hace, uno de los villancicos en el que se hace patente lo que dijera y escribiera el investigador Guillermo Schmidhuber acerca de cómo a través de sus villancicos Sor Juana Inés de la Cruz había hecho también teología. Tengan tantica paciencia, que la historia no es muy larga, pues cabe de verbo ad verbum, el caso de una palabra. Esta le dio Dios al hombre, de remediar sus desgracias, y es tal la palabra que dársela fue remediarlas. Quiere pagar por el hombre, y aunque es la cantidad tanta, sobre su palabra sola queda segura la paga. Si es para su cumplimiento, escritura necesaria, porque antes ella es quien cumple lo que la escritura manda. Y nadie puede dudar, cuando es la prueba tan clara, que el hombre de palabra sea quien se hizo hombre de palabra. El orden natural muda
en las maternas entrañas, que fue palabra primero y luego a concepto pasa. Del seno eterno del Padre lo obligan hoy a que salga los ruegos del hombre, porque palabras sacan palabra. Como es palabra de rey, toda su largueza guardan, que es su palabra que hace fe y así tienen esperanza. Ya sabe el mundo su bien, porque en el desierto clama su voz y así entre los hombres va pasando su palabra. Ya acabó la ley escrita y empezó la ley de gracia, que ya no sirve lo escrito, pues Dios de palabra manda. En esta ocasión les voy a compartir la receta de un purín de espinacas. Lo que necesitamos para esta receta son 2 kilos de espinacas, 2 tazas de azúcar, 2 litros de leche, 6 yemas, únicamente las yemas de huevos, 220 gramos de mantequilla y en la receta de Ana Benítez Muro y Mónica Lavín está consignado como 1 kilo de mamón o pastel esponjoso. Es el mismo pan que se utiliza para hacer pasteles. En mi caso yo tengo acá un rico marquesote de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, les explico ahora el procedimiento. Lo que tenemos que hacer primero es cocinar la leche con el azúcar hasta que ésta se evapore la mitad y únicamente nos quede la mitad en el recipiente. Una vez que ya tengo esto, saco un poco de esta leche que ya tengo ahí y voy a revolver las 6 yemas de los huevos. Una vez revuelto, lo devuelvo otra vez con el resto de la leche que había quedado en mi recipiente y lo que pueden hacer después es poner a cocer las espinacas con un poco de sal y también con poca agua. Una vez que ya está cocido, se muele, lo pueden moler en una licuadora y se va a agregar a la leche todo esto que molieron de las espinacas con el pastel esponjoso o mamón, el pan rallado y los 220 gramos de mantequilla. Una vez que tienen ya todo esto preparado, pueden ustedes enmantequillar su molde y una vez ya bien enmantequillado, se agrega todo lo que se preparó en el molde y lo ponen en el horno a hornear durante 40 minutos aproximadamente. Lo que pueden hacer es tomar un palillo, una vez transcurridos aproximadamente 40 minutos, y insertar el palillo y cuando ustedes vean que el palillo sale limpio, quiere decir que nuestro purín está listo. Y lo pueden, se degusta frío y lo pueden por supuesto acompañar de un delicioso café chiapaneco. Fue un gusto para mí compartirles. Gracias y nos vemos en la próxima cápsula. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.